Y ahora nos vamos a salir un poquito del marco de la Semana de la Memoria, o por ahí no tanto, porque si bien vamos a hablar de economía, que en principio uno diría, bueno, un tema que no tiene una relación directa, vamos a hablar de deuda, así que seguramente encontremos ahí algún vínculo. Ustedes saben que la deuda externa es el gran condicionante que tiene nuestro país, la Argentina, ¿no? Y tantos otros condicionante para el desarrollo de países, y bueno, la dictadura de 1976 le abrió el camino justamente a la deuda externa, lo mismo que el menemismo en los 90 y más recientemente el macrismo. Y para hablar de la actualidad y la historia también de la deuda externa argentina, estamos en conversación telefónica con el licenciado en Economía Matías De Angelis, que además es secretario de Hacienda al Montehermoso, así que seguramente nos podrá graficar con mucha claridad cómo la toma indiscriminada de deuda impacta en las cuentas de un Estado y de lo que puede hacer un gobierno. Matías, buenas tardes. Juan Ignacio Guarino y Victoria Aure te saludan desde Laura en Radio Nacional. ¿Qué tal? Un saludo fraterno para ustedes y todos los oyentes. Bueno, Mati, un gusto tenerte acá. Y por estos días mucho se está hablando de la deuda externa argentina, específicamente de la deuda que nuestro país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Martín Guzmán está negociando un posible arreglo. Se habla de si es conveniente o no acordar, cómo hay que acordar. ¿Cómo estamos en ese sentido y qué visión tenés vos? Mira, en ese sentido, déjame decirte antes que nada que concuerdo con vos. O sea, la dictadura militar arrancó básicamente con este problema de la deuda externa que hace que desde ese entonces sea un condicionante importante para toda la sociedad argentina, para tener un desarrollo equilibrado y justo. Y en esta etapa, justamente como vos estás diciendo, bueno, Martín Guzmán y todo el equipo de gobierno están tratando nuevamente de que esto no lo sea, para poder tener recursos, para poder inyectarlo en la sociedad, para trabajo, para mayor igualdad, etcétera, etcétera. La verdad que, bueno, se está haciendo un trabajo muy importante, muy consciente, muy tranquilo, desde parte del gobierno nacional, sin apuros, pero sin pausa, para arreglar este tema de la deuda. El año pasado se arregló uno de los temas importantes, que es con todos los acreedores privados, y estaba quedando lo que tendrían que ver con los organismos internacionales. En este momento estamos con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París como los dos grandes objetivos. Creo, desde mi punto de vista, que lo han manejado muy bien. El primer arreglar con los privados y ahora por esta parte es un gran acierto del gobierno, y es un gran acierto del gobierno también no tener tiempos en el arreglo de la deuda, porque eso te pone un condicionamiento a tener que arreglar con cláusulas que quizás no son tan buenas para el país, sino aquel que tiene la potestad de haberte prestado la plata, ¿no? Claro. Si te apuran también te marcan las condiciones, digamos. Exactamente, si vos te pones plazos para negociar y los mismos se van acortando, cada vez tenés menos herramientas para ir diciendo que no o que sí a lo que a uno convenga. ¿Y esto no pasa en la realidad con los inminentes desembolsos que hay que hacer al Fondo Monetario Internacional? Entiendo que por julio, agosto es el primero. Vos me sabrás decir mejor. Sí, estamos, este año tenemos que hacer desembolsos. La verdad que por el tema de la pandemia hay una política del Fondo Monetario Internacional y los países más importantes, los miembros más importantes, de aumentar lo que se denominan los giros, digamos, con lo cual el gobierno argentino, en realidad el Estado Nacional, recibiría ser socio del Fondo Monetario. No nos olvidemos que es una cuota parte del 0,7, digamos, del Fondo Monetario, muy chiquita, pero sin embargo esa parte nos daría que, si se amplía el capital del Fondo Monetario, nos llegarían alrededor de 3.700 millones de dólares, y la idea es, sin poner un peso, ¿no? Digamos, sin poner nada, solo por la ampliación del Fondo Monetario y de los países miembros que lo aportarían, nos llegarían ese dinero, y con ese dinero tendríamos casi también este año el repago mismo con este dinero hacia el Fondo Monetario. Bien, o sea que el país el país no tendría que sacar dólares del central y ponerlos para cumplir con el pago del FMI este año, si se da este giro de lo de las cuotas partes. Exactamente, yo creo que eso lo ayudó al gobierno a no tener un plazo tan corto como se hablaba en un principio, entre marzo y abril, que ya estamos prácticamente. Bueno, esto le facilitó el estirarlo más sobre la segunda parte del año. Bien. ¿Y cómo llegamos a esta situación en la que
Argentina recibió un préstamo que tengo entendido que es el más grande que ha dado el Fondo Monetario Internacional en su historia, que se tomó sin que pase por el Congreso y que aparte esto se hizo violando el estatuto interno del mismo FMI. Sí, la verdad que ese préstamo tiene muchos particulares por todos lados, tanto como para el país como para la propia institución del Fondo Monetario, particulares negativas, particulares llamativas, particularidades que no son económicas, sino que también hay un condimento político, cosas que cuando uno habla del Fondo Monetario Internacional parecería que no se mezclan las cuestiones políticas, pero sin embargo en este préstamo evidenció muchísimo, incluso propios informes internos del Fondo Monetario Internacional aducen que fue con una visión política el préstamo, y la verdad que llegamos básicamente por un muy mal gobierno que tuvimos en la etapa anterior. La verdad que Macri podría haber dicho cualquier cosa con respecto a la herencia que había recibido de Cristina, pero creo que la de que menos podría haber dicho y sustentado como para tener alguna posibilidad de que alguien le crea es que tuviera un problema de endeudamiento, sino todo lo contrario. El país que él recibió en el 2015 era un país netamente desendeudado, un país con una composición de deuda muy diferente a la que hoy por hoy tenemos, y eso le permitió tomar crédito a nivel de los privados durante 2 años, los primeros 2 años de gestión, y en un mes, en el año 2018, cambian las condiciones y eso hizo que los privados, cualquiera de nosotros, los acreedores internacionales, sí, cuando hablo de privados hablo de gente que invierte en bonos de un país, dejaron de prestarle, inmediatamente tuvo que ir a acudir a la ayuda de última instancia, que se llama y desafía efectivamente el Fondo Monetario Internacional, para poder pagar la propia deuda que él había tomado en los últimos 2 años que le quedaban de gestión, con lo cual necesitaba un desembolso importante del Fondo Monetario Internacional y lo consiguió, vuelvo a repetir, por cuestiones políticas, no económicas, y sí, para que tengan una idea, bueno, fue el préstamo más importante del Fondo Monetario Internacional en toda su historia, obviamente para el país lo mismo, pero para que mencionen, le prestó lo mismo a la Argentina el Fondo Monetario Internacional que le prestó al resto de los países del mundo. O sea, Argentina absorbió el 50% de los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Increíble. Y eso no dice algo con respecto que no solo fue económico, sino fue algo más, bueno, los números cantan solos. Matías, ¿cómo estás? Victoria te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo te quería cambiar un poquito de tema, pero no tanto, porque sabemos que un Estado puede financiarse de distintas maneras. Una de ellas es la deuda y otra de las formas es el cobro de impuestos y de distintos tarifas y demás. Yo te quería consultar, en estos días se está hablando de subir el mínimo no imponible de ganancias. Parece que la oposición que encarna Juntos por el Cambio no quiere tratar este tema en el Congreso. ¿Vos qué opinión tenés sobre el impuesto y sobre la suba del mínimo no imponible? Mira, yo creo en una estructura impositiva progresiva, o sea, que paguen aquellos que tienen mayor capacidad para poder hacerlo, y no lo creo por una convicción, digamos, ideológica, que también lo es, sino que por una realidad fáctica. La posibilidad de hacer que haya mayor dinero en aquellas partes de la población que menores recursos tienen, provocan que una vez que se inicia ese círculo virtuoso que nosotros llamamos de economía, se termine volcando hacia toda la sociedad. Porque obviamente cuando uno le da más plata a los jubilados, más plata a los obreros que tienen salarios mínimos vitales y móviles, todo ese dinero además que ellos reciben son gastados en la propia economía, con lo cual va cayendo sobre el comercio, va cayendo sobre los industriales, etcétera, etcétera, y se genera una rueda virtuosa. Cuando uno tiene una estructura impositiva regresiva, que se le da dinero a los de las pirámides más altas, a los de mayores ingresos, ellos tienen mayor capacidad de ahorro, tienen posibilidades de inversión más sofisticadas, de fuga de dinero hacia otros países, etcétera, y eso va haciendo que la economía se retraiga para el conjunto, quizás para ese sector no, pero para el resto sí. El mínimo vital y móvil, lo que está intentando hacer el gobierno nacional, justamente creo que va en esa dirección, hacerla más progresiva en el sentido de volver a que solo lo pague el 15% aproximadamente de las personas que están en condiciones de poder pagarlo.
veníamos en la etapa inicial del impuesto, que solo abarcaba una franja muy minoritaria de aquellos asalariados. Y en este sentido yo creo que no es una pérdida para el Estado, no sería un aumento del déficit como muchos lo hablan, sino que toda esta plata que el gobierno deja de recaudar por el impuesto a las ganancias, estoy seguro que lo va a volver a recaudar por otros impuestos en relación al consumo, a la inversión, etcétera, etcétera, que esta gente que va a recibir este dinero extra lo va a volcar a la economía. Bien, porque esto es algo que se ha dicho también, siguiendo con el tema de ganancias, de que ese dinero que el Estado deja de gastar, de pronto o bien tiene que aumentar impuestos por otro lado, o tiene que recortar y que se va a privilegiar a ese porcentaje que deja de pagar por encima de quienes no están pagando hoy. Bueno, vos como economista y como alguien que está en la gestión y trabaja con los números, ves que no es así entonces. No, claramente no. Se evidenció cuando se hacen modificaciones de los impuestos de este estilo que se está tratando de lograr con el impuesto a las ganancias, que después aumentan los otros tributos relacionados con el consumo e incluso en mayor cuantía que lo que se saca por estas vías. Siempre teniendo en cuenta que cuando el dinero, el Estado o los privados se vuelven a volcar en la economía, vuelven a generar este círculo que multiplica todo lo que tiene que ver con la actividad económica y por ende todos los tributos asociados. Bien, el famoso multiplicador de Keynes sería. Exactamente, bien. Ese mismo. La rueda o el círculo productivo del consumo y la inversión. Pero bueno, volviendo al tema de la deuda, ¿no? Con este tema, cuando hablamos de, por ejemplo, de ganancias, vos hablas con alguien en la calle y te dice, yo pago tanto de ganancias, le hablas del proyecto y lo entiende porque es algo muy cercano que puede ver en su recibo de sueldo, por así decirlo. Pero en cambio, cuando hablamos de la deuda externa parece algo como súper lejano, que tiene que ver con la macroeconomía, con las relaciones diplomáticas. Pero bueno, vos seguramente nos puedas ayudar a entender cómo impacta en nuestro cotidiano, en el día a día, más allá de que yo mañana no es que tenga que pagar X cantidad de dólares de deuda externa, el hecho de que mi país tenga que pagar eso impacta en mi economía, ¿no es así? Sí, por supuesto. A ver, empecemos por algo. Yo no soy de aquellos que piensan que la economía es tan sencilla de un país como la de un hogar, pero tiene muchas similitudes. Ajá. Entonces, para poder explicarlo, creo que es válido, pero en un sentido de poder ser comprensivos por el conjunto de la sociedad. Si lo llevamos a una casa, no es lo mismo cuando una familia tiene un compromiso mensual de obligatoriedad de pagar una parte de sus salarios en una deuda, que si tuviera todo el ingreso disponible, como por ejemplo para volver a invertir en su comercio y por ende poder poner una mercadería más en la estantería si tiene un almacén, o comprar más artículos si tenía una ferretería, y por ende poder venderlos en un futuro, ganar más dinero y así poder seguir mejorando. Tiene el condicionamiento de todos los meses saber que tiene que separar determinado dinero. Y si a su vez, en este caso, el prestamista de esta familia es una persona que te impone qué tendrías que estar haciendo en tu negocio, con una receta de cómo tenés que vender para que así vos pudieras pagarle su préstamo, en definitiva vos hasta te perdés la autonomía de tus ingresos. En un país pasa lo mismo. Un cambio importante que hubo en el gobierno de Mauricio Macri fue volver a este problema, que no solo se endeudó de manera indiscriminada, sino que se endeudó con privados y con organismos internacionales. Si bien Cristina y Néstor bajaron la deuda, no solo la bajaron, sino la composición de la deuda fue distinta, porque bajaron la composición en cuanto al repago en dólares, sino que los transformaron en mayor cantidad de repago en pesos, que es una moneda que nosotros tenemos con muchísimo más facilidad que el dólar. Claro. Con lo cual, en el día a día, se tiene que entender así, es el Estado Nacional que sí o sí tiene que tener un dinero que no puede ser volcado al mejoramiento de las jubilaciones, a hacer más obra pública, a dar mejor calidad de salud, porque tiene el compromiso de devolvérselo a aquellos que lo pidieron prestado en su momento. Bien, y decíamos hoy, ¿no?, que esto de la toma de deuda fue como uno de los pilares de la última dictadura cívico-militar. Vos recién también repasamos que lo mismo sucedió en el macrismo. Vos decías que hubo hasta un componente político por la cantidad de deuda que se tomó y por la cantidad de deuda que el FMI dio, que era la mitad de lo que le dio
o sea, la misma cantidad de la que le dio a todos los otros países en un año. Por ahí se puede agregar también el menemismo, que tuvo un alto nivel de deuda, de toma de deuda. Y después tenemos otros gobiernos que han desendeudado. Vos nombraste el kirchnerismo, yo me remonto al peronismo también. Pero acá vemos como que hay dos modelos contrapuestos, podríamos decir. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué Argentina necesita cerrar un acuerdo con el FMI, pagarle y sacarse de encima la deuda? ¿Y por qué no se puede hacer tan simplemente como dicen, no sé, desde el trotskismo, desde el Frente Izquierda, que dicen, bueno, no pagamos y listo? ¿Por qué hay que pagar si es tan cuestionable la deuda? ¿Y qué pasa si no pagamos? Sí, es un planteo, un sector de político, de desconocer la deuda por la legitimidad de la misma. Uno puede estar de acuerdo o no, pero yo siempre digo, las reglas de juego, uno quiere cambiarlas, pero mientras tanto tiene que saber jugarlas como hoy están. Y la verdad que si la Argentina no pagara o no tuviera intenciones de pagar hacia el Fondo Monetario, como si no lo hubiera tenido con los acreedores privados, sin dejar la autonomía, o sea, porque eso es básicamente lo que hay que hacer, es tratar de honrar los compromisos, pero con la autonomía de cómo verdaderamente uno lo puede hacer, los perjuicios serían mayores desde mi punto de vista, porque hoy en un mundo tan globalizado, tan financieramente también interrelacionado, y con lo importante que es el comercio internacional, la verdad que tendríamos pérdidas por otros lados que nos harían también no poder estar con un crecimiento sostenido en el largo plazo. Bien. La verdad que hoy las finanzas internacionales son tan o más importantes desde mi punto de vista que todo lo que tiene que ver con lo productivo o lo político inclusive. Claro. Y me imagino que en este contexto de pandemia mundial también sería muy difícil conseguir las vacunas si estuviéramos en default, si no se quisiera pagar la deuda externa. Sería un escenario muchísimo más complicado. Bueno, Matías, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que muy interesante la charla. Espero podamos seguir charlando en alguna otra ocasión sobre macroeconomía, para tratar de acercar justamente la macroeconomía al común de la gente, y creo que vos, además de ser licenciado en economía, para esto tenés una gran ayuda o una gran experiencia a través de la función pública, que es trabajar con los números y no solamente estudiarlos en abstracto. Exactamente, uno intenta estar atrás de un escritorio, pero saber que la realidad no solo se inscribe en un Excel y estar sentado y analizando, sino que la realidad verdadera está en lo que uno tiene que hacer para transformar día a día el vivir de todos los ciudadanos. La economía es una herramienta, solamente la verdadera transformadora es la política, así que desde ese punto de vista uno trabaja. Bien. Y la verdad que para mí también fue un gusto estar charlando con ustedes. Les agradezco, y cuando ustedes quieran, obviamente mi teléfono está abierto. Bien, muchísimas gracias, Matías, te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Era Matías de Angelis Rizzo, secretario de Hacienda de Montehermoso, licenciado en Economía.